Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan a diario. Aquí te lo comentamos, hablamos y clarificamos. Y hoy vamos a tener, como el de anoche, otro programa de profunda reflexión, analizando este fallo escandaloso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abre la puerta a que genocidas, imagínese estos rostros que vamos a poner ahora en pantalla, que han simbolizado la época de terror de la peor dictadura militar que ha tenido la Argentina. Astiz, el ángel rubio, que se infiltró en las madres, que traicionó, que mató a las monjas francesas. El tigre Acosta, el que se jactaba que en la ESMA funcionaba una maternidad clandestina. Echecopar, ladero de lo peor que tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires en los tiempos de la dictadura. De lo peor de Camps, ladero Echecolats de Camps, que aún en prisión, fíjese esto, aún en prisión, todas las sospechas en torno a la desaparición de Julio Jorge López conducen a Echecolats. Aún en prisión, siguió teniendo movimientos operativos con el afuera. Entonces, imagínese a estos tres tipos con las barbaridades, con el genocidio cometido, con los excesos que cometieron. Se creyeron señores de la vida y la muerte, fueron señores de la vida y la muerte, caminando al lado suyo, por una calle de la ciudad de Buenos Aires o del país. Hay muchísima repercusión, hay mucha indignación en muchos sectores de la sociedad. Tal vez la Suprema, la doctora Elena Hayton de Nolasco, ayer lo decía Estela Carlotto, una gran sorpresa en su fallo, ahora que está próxima a cumplir los 75 años, para que no sigan creciendo los rumores en torno a por qué ella cambió el voto respecto a hechos similares en el pasado y ayer votó en otra forma, sumándose a Rosati y a Rosenkrantz, que acaban de llegar, tal vez como un gesto de dignidad y para no dar cúmulo a esos rumores, cuando cumpla los 75 años pueda tal vez renunciar, como marca la ley, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces allí tal vez podrá tener ese gesto de dignidad que ayer le reclamaban las abuelas, que le reclaman muchos sectores de la sociedad, que están realmente sorprendidos con su voto. Pero, ¿sabe qué? Mire, hoy no voy a abundar en más comentarios. Me voy a limitar a leer la carta que hoy escribió Víctor Heredia desde el dolor de haber tenido una hermana, un sobrino desaparecido. Creo que con esta carta del negro Heredia vamos a sintetizar lo que hoy significa realmente este 2x1, que no es ninguna promoción, no es ninguna oferta en algún supermercado o en alguna tienda. Es mucho peor que eso, porque es un fallo de la Suprema Corte de Justicia que habilita, hoy ya hubo pedidos, hoy ya hubo pedidos de libertad en base a este 2x1. Escribió Víctor Heredia: 2x1, estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana,
de disparo fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad de camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a Capucha o Capuchito. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir, que de tanto conmutar padecimientos, al fin me los devuelvan con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre. Los quiero aquí de nuevo, como hace 40 años. ¿No les parece justo? Un 2 por 1 que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos? Les recuerdo una cosa. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Víctor Heredia. La verdad que, ¿qué más se puede decir después de esto que realmente es emocionante y que le debe haber tocado a nuestro querido Negro Heredia las fibras más íntimas, el recuerdo y todo lo que dispara a través de esta hermosa carta? Muy bien, habló hoy el ministro de Justicia y opinó sobre este 2 por 1. Tanto en este caso como en otros casos, la ley del 2 por 1 fue uno de los peores engendros de las cuestiones más perversas que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país. Tan así fue que todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de una legislación realmente desastrosa. El 2 por 1 fue una ley que en realidad, sobre pretexto de liberar lugares en las cárceles, lo que hizo fue a las personas que llevan más de 2 años en prisión preventiva empezar a contarles doble esos tiempos de detención, lo cual aceleraba las salidas y reducía los tiempos de cumplimiento de las penas. La verdad que fue una ley que por suerte está derogada, pero más de 15 años después de su derogación seguimos pagando las consecuencias de una legislación realmente que genera los peores incentivos. La verdad no me parece justo para ninguna persona que esté hoy condenada que se aplique esa ley. Bueno, ayer el gobierno festejó a través del secretario de Derechos Humanos, Abruz, que dijo mostrarse realmente de acuerdo y complaciente con el 2 por 1 y también asumiendo lo que es el pensamiento de Cambiemos, que como lo hemos comentado ayer, tiene, desde que el presidente, cuando en su calidad de jefe de gobierno porteño opinó que eran un curro los derechos humanos, hasta todo lo que han pretendido cambiar, olvidar y hacer en este año y medio respecto a los derechos humanos. Hoy el ministro de Justicia, bueno, no le ha quedado otra cosa que salir a poner un poco más de racionalidad, tal vez por la reacción que hubo ayer, no solamente de parte de los organismos defensores de los derechos humanos, sino también a nivel internacional, porque la Argentina, con este fallo de la Corte, queda ahora a nivel internacional con una mancha muy grande de algo que era muy respetada a nivel mundial. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se refirió al fallo de la Corte hace instantes. Que esta
decisión debe ser revertida. Porque yo quiero vivir y quiero seguir viviendo en una Argentina donde los genocidas no caminen por la calle. Recordemos la Argentina que vivimos nosotros. Los compañeros que ya no están más. Y si no eran compañeros tuyos, a lo mejor eran amigos. Y si no eran amigos, eran vecinos, parientes, pero te enteraste de alguien que lo desaparecieron y que no volviste a saber de él porque era un disidente o un opositor político. Vos no podés querer ese país para tus hijos, porque vos tenés que tener un país para tus hijos en que tus hijos puedan decir y pensar lo que quieran y que no tengan el miedo de que le golpeen la puerta o le pateen la puerta, se la volteen y lo lleven de los pelos y nunca más lo veas. Después podemos aguantar todo, podemos aguantar que te digan esto, que te digan lo otro, que un imbécil por la televisión te diga cualquier cosa, ¿qué importa? No es una cuestión de un espacio político, ni tan siquiera de los organismos de derechos humanos, que han sido los portaestandartes de esta lucha y que esperaron democráticamente, además, durante 30 años, que finalmente llegaran los juicios. Esta es una cuestión de la sociedad argentina. Y por eso me siento en la obligación de, muy humildemente, convocarlos a todos los que tengan vocación democrática para que logremos revertir esta situación. Bueno, y hay reconocidos constitucionalistas que por ahí pueden pensar como el gobierno, pero que hoy han salido con una postura también muy racional a decir, a manifestarse en contra del fallo de la Corte. Fue el caso del doctor Daniel Sapsay, que se mostró disconforme con este fallo de la Corte. Ante todo, los delitos de lesa humanidad tienen un tratamiento particular. Si uno quiere interpretar alguna de las características a partir de la igualdad con los otros, se está equivocando, porque si no, si son imprescriptibles, si no pueden ser amnistiables, si no pueden ser indultados, bueno, es lógico que tampoco puedan ser objeto del 2 por 1, porque precisamente lo que se quiere es que la pena se cumpla efectivamente y que no haya situaciones que permitan que se acorte. Si no, a mi modo de ver, es una interpretación errada. Una mayoría simple y sumamente justa, porque es 3-2. Cayton de Nolasco y los otros dos ministros de la Corte siempre habían votado en el mismo sentido en este tema. Yo quisiera saber por qué pegó un vuelco. Para mí es un enorme misterio cuando un miembro de la Corte cambia su modo de pensar en un determinado tema, explica y funda por qué lo hace. Acá no hay ningún tipo de interpretación. Cuesta pensar por qué siempre nos pasa que los jueces, o por lo menos la mayoría de los jueces, tienden a ir volcando sus opiniones en función de los nuevos tiempos y los nuevos gobiernos. La verdad que en esto tengo que coincidir con lo que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, que este fallo en su gobierno no hubiera estado. Seguro. Mirá que yo soy antikirchnerista. Pero el otro también, o sea... duda. Bueno, lo dice Daniel Sapsay. No se lo puede, él mismo lo acababa de decir en el final de la nota, no se lo puede calificar ni siquiera de kirchnerista, estará más, tal vez cercano a las ideas de este gobierno. Pero también lo que decía Daniel Sapsay era lo que estábamos marcando al inicio. Todo el rumor en torno al vuelco en el voto de la Suprema Elena Cayton de Nolasco. Por eso reitero, tal vez para que reflexione, que lo mejor que podría dar ella para terminar con las especulaciones que se han montado en las últimas horas, es que cuando cumpla los 75 años como marca la ley, renuncie a la Corte de Justicia de la Nación y tal vez recupera lo que ha perdido con este voto, que hasta el propio Sapsay se pregunta cómo será, para que hasta el propio Sapsay se pregunte por qué el vuelco en ese voto, como ayer se lo preguntaba Estela, sorprendido los organismos defensores de los derechos humanos, mucha gente, mucha gente. Está Alberto Fernández aquí, que hoy a la mañana hablábamos con radio, con él me decía, lo primero que me dijo, estoy sorprendido por el voto de Elena Cayton de Nolasco. Mucha gente sorprendido con ese vuelco. Bueno, hoy realmente vamos a estar también enseguidita hablando, va a ser muy oportuno, porque usted sabe que lo hemos venido comentando aquí, está reunido el plenario de los obispos en Pilar y vamos a tener en instante la palabra del presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, Monseñor Jorge Lozano, porque le vamos a preguntar qué es lo que busca la Iglesia también en esta semana, justo con esto de búsqueda de reconciliación.
¿Cómo se entiende? ¿Es casualidad que ocurran esta semana con lo de la Corte? Bueno, va a ser muy interesante que desde esa reunión plenaria que están realizando los obispos, poder hablar esta noche también con Monseñor Lozano. Está Alberto Fernández, está el fiscal Félix Croix y está también Luis Zamora, que no es de aparecer mucho en los medios, pero que nosotros lo invitamos y hoy nos parecía oportuno. Luis, una primera interpretación suya sobre el fallo este de la Corte. Primero, un sentimiento que comparto con Gladys Cuervo, que en este canal, en el programa anterior... Sí, con Víctor Hugo. Dijo una expresión que sentí que a mí también me salió algo muy parecido de las vísceras, un golpe bajo, dijo. Estoy hablando de Gladys Cuervo, secuestrada en el Posada, víctima del represor Muiña. Fue muy conmovedora como en otras oportunidades, lo que expresó. Y yo lo miraría no desde el lado de la sorpresa, de la indignación, sí, muy profunda, un golpe bajo, realmente uno siente, son 40 años luchando. Corrijo a la expresidenta que acaba de decir que los organismos de derechos humanos esperaron 30 años, no esperaron 30 años, lucharon 30 años, 40, van a seguir luchando, porque esa es la perspectiva justamente. Este es un golpe bajo, pero hemos superado obstáculos en 40 años y vamos a seguir superándolos. Ahora se abre una lucha, no es que intentan reabrir un camino hacia la impunidad, y nosotros veníamos peleando por abrir más caminos de justicia, o sea que está planteado abrir los archivos, abrir la CIDE, abrir los archivos de las Fuerzas Armadas, lo que no se abrió por ningún gobierno hasta hoy, así que está planteado eso, abrir más caminos de justicia. ¿Y en qué nos apoyamos? En las madres y las abuelas, en hijos, en los organismos de derechos humanos que han marcado un ejemplo consecuente de luchar y luchar a la ley de audiencia de vida, punto final. Bueno, no hablemos de la dictadura, ¿no? La impunidad de la dictadura, Videla bajaba el pulgar, las madres cumplieron 40 años de dar vueltas el otro día, 30 de abril, alrededor de la plaza, pero y decíamos, 40 años... No se está conmemorando algo que se hizo hace 40 años, estamos conmemorando algo que se hace desde hace 40 años. Entonces, justamente esto es lo que nos marca el desafío que tenemos planteado, algo repudiable, pero hemos superado muchos de estos golpes. Ahora seguimos con Luis, enseguida vamos a hablar con Alberto y también con Félix Croix desde la justicia, a ver cómo se puede entender esto también, ¿no? Estoy anticipándoles que los organismos defensores de los derechos humanos están pensando en organizar para el próximo 10 de mayo ¿se acuerda que anoche decíamos acá, que lanzábamos la idea que era el momento de hacer una gran marcha nacional, pero grande, multitudinaria, para tener presente más que nunca la memoria, la verdad y la justicia? Bueno, se está pensando en organizar para el próximo 10 de mayo una gran marcha donde la mayoría de los argentinos tendremos que estar en la calle para decirle a los señores de la Corte que hay un pueblo que sigue teniendo memoria, verdad y justicia. Así que después lo vamos a ir comentando a medida que se vaya confirmando esta organización. Vamos a repasar también lo que ha sido el otro hecho institucional gravísimo de las últimas horas. Gravísimo, que ha sido el ataque en su propia oficina, donde desarrolla el Ministerio Público, el fiscal, que realmente, hoy a la mañana fue dado de alta después que lo intentaron ahorcar, que lo amaniataron, todo allí en su despacho, ¿no? Vuelve, porque se habla mucho de que hubo una zona liberada, de que se permitió esto, y hoy Marcelo Saín, que es un especialista y que conoce mucho del tema, volvió a plantear la hipótesis de las mafias policiales actuando a cara libre. De esta forma lo decía. Esta suerte de deslindamiento de responsabilidades que hizo Ritondo ayer, cuando dijo esto es un problema de la seguridad de los fiscales del Ministerio de Justicia o algo por el estilo, creo que pone al descubierto que en realidad quieren acallar a este fiscal. Lo quiere acallar también el gobierno de Cambiemos a este fiscal. Ahora resulta que le pegan a un fiscal, le entran al despacho, lo amordazan, le hacen todo lo que hoy se comienza a saber que ha ocurrido,
y no hay ningún alarmismo por parte de las autoridades del ministerio, con lo cual yo entiendo de que ellos están detrás de este amedrentamiento. Quieren acallar a este fiscal porque este fiscal va para adelante. En la policía de la provincia de Buenos Aires, Gustavo, las peleas son por el botín. No hay peleas por ninguna otra razón que no sea la apropiación de el millonario botín mensual que sube para arriba. Reitero, la bonaerense es una financiera del crimen, del narcotráfico, la trata de personas, los servicios adicionales. Cambiemos tiene la cola sucia. Y lo mejor que les puede pasar a ellos es que el fiscal pida licencia, que es lo primero que propusieron. Si yo estuviera comprometido con el hecho de que no se investigue eso, porque eventualmente eso me compromete, hago todo lo que hizo el gobierno de Cambiemos, que es desprotegerlo, liberar la zona y ahora mandarlo a licencia para que no se siga con la investigación. Bueno, el fiscal Cartaseña hoy a la mañana, muy temprano, fue dado de alta y después habló en una radio de aquí de la ciudad de Buenos Aires, todavía bajo los efectos de la conmoción que le quedó por este hecho, y decía lo siguiente. No puedo contar porque esta vez sí me pidió la fiscal que tenga mucha prudencia por cómo fue el hecho. Pero sí fue bastante fuerte y bueno, será cuestión de que lo investiguen y la doctora determine a ver qué fue lo que pasó. ¿Entraron por la ventana? ¿Entró alguna persona? No lo sé. Si le digo la verdad, no lo sé. No sé bien qué pasó. Necesito todavía... me han dado mucho medicamento, así que todavía estoy medio difícil la situación como para que pueda reconstruir lo que me pasó. ¿Cree que son los mismos de la otra vez? No sé, porque no se repitió nada, está todo... Son cosas parecidas, lo tengo muy muy perdido todo en la cabeza todavía, no... Discúlpeme, ¿no? No, está bien. No, le pido perdón de verdad, pero lo tengo todo muy confuso. No quiero decir algo que después lo digo al revés y después lo digo, puedo meter la pata 200 veces porque no me acuerdo, no entiendo muy bien qué es lo que me pasó. Todos los movimientos previstos para que a mí no me pasara nada, no había forma que me pasara algo. Después cuando se dé a conocer las cosas, si son como yo las recuerdo y la fiscal las reconstruye, ustedes se van a dar cuenta que está muy bien planeado lo que se ha hecho. Bueno, y el fiscal Romero, que justamente ayer a la tarde había estado minutos antes con el fiscal Cartaseña en su despacho, fue uno de los primeros que acudió justamente cuando se enteró del hecho, cuando todavía el fiscal estaba en su oficina y era trasladado, y esto nos decía esta mañana en radio. Estuvimos todos estos días con él, poniéndonos a disposición para lo que necesitara, por supuesto en su momento solidarizándonos, apoyándonos y repudiándonos el ataque que sufrió el fin de semana. Nunca nos imaginamos que a pocas horas iba a sufrir en su propio despacho. Nuestros guardias son efectivos penitenciarios jubilados que cumplen con su tarea dignamente, no es una crítica hacia ellos, no son policías, pero son una fuerza de seguridad con experiencia, por lo general son suboficiales mayores retirados, que fueron reintegrados al servicio. Evidentemente hubo una falla en la seguridad, porque fue dentro del despacho del fiscal. ¿Cómo se entiende que puedan entrar al despacho de un fiscal? No se entiende, ¿no? Y todavía... No, es absurdo, sí, comparto plenamente, No es un edificio que fue construido para albergar tribunales, pero bueno, eso habrá que encontrar la forma por los especialistas de seguridad, con cámaras, con otro tipo de seguridad que hoy no tenemos, es evidente, porque si alguien entra al despacho de un fiscal, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie? Bueno, el fiscal, que ya estaba amenazado desde hace 5 días y que ya había tenido manifestaciones en su contra y contra su vida, tenía un custodio. Y llamativamente, ayer a las 3 de la tarde, el custodio había ido a cumplir con una diligencia. De bruces con lo que dijo lo que le dijo oficialmente el vocero del Ministerio de Seguridad bonaerense, ¿te acordás? Sí. Ya nos lo dijo. Dijo que tenía 2 y que el fiscal fue quien le dijo a las 15 que lo relevaba de sus tareas. Un custodio tenía y a las 15 efectivamente se fue. Ahora,
Lo que nos volvemos a preguntar es cómo en un edificio público aparentemente no tienen la mínima seguridad. Félix Kraus, ¿qué sensación tenés sobre esto que ha pasado con Cartaseña? Es raro y grave. La gente puede tener la sensación de que la seguridad de los edificios públicos del Poder Judicial son como las películas. Y la verdad que no es así. Siempre, nosotros tenemos un defecto histórico respecto a las cuestiones de seguridad, donde pasamos de la indolencia a la tragedia. En los tribunales, recién ahora, en algunos lugares hay cámaras, la circulación está controlada, en algunos edificios, en otros no. Esta es la verdad. Mismo en Comodoro Pi hay un detector de metales que uno pasa, suena y se manda. La seguridad la hacha, pero no podés circular libremente por cada piso. Hace algunos años sí podías hacerlo, pero en otros tribunales y en tribunales de provincia, la verdad, la seguridad... Ahora es raro con este fiscal que amenazado como estaba, el propio gobierno no le puso una seguridad o una prevención en torno a él. Es llamativo, sí, ¿no? Sí, es curioso, digamos, del mismo modo que es llamativo que no haya un nivel de alarma institucional más de autoridades más relevantes respecto a esta cuestión, ¿no? Bueno, son hechos muy graves. Bueno, en ese sentido hay que decirlo, ¿no? Sobre todo el gobierno de Cambiemos se ha mantenido en absoluto silencio frente a este gravísimo hecho institucional, sobre todo teniendo en cuenta que ellos mucho llevaron adelante todas las acciones por el tema del fiscal Nisman, ¿no? Y frente a este hecho de gravedad institucional hay un silencio absoluto, realmente, ¿no? Lo podrían haber matado en su despacho. Sí, nosotros no tenemos en nuestra historia antecedentes de ataques a funcionarios judiciales vinculados con ningún tipo de investigación, digamos, las investigaciones con contenido político o las investigaciones de otro tipo. No, la verdad que no es relevante en nuestra historia nacional. Sería muy grave que se comiencen a naturalizar este tipo de cosas, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención el caso de las amenazas a Baradel, un dirigente sindical de semejante envergadura, que esto no generara mayores alarmas. Dejo inclusive que se investigaran. Sí, porque bueno, para los 4 de copa que mandaron amenazas al presidente de la Nación, en 45 minutos los encontraron. Sí. Digo, naturalizar o sacar provecho de situaciones de esta característica a veces muy grave, se empiezan a incorporar a nuestro paisaje cotidiano y enturbian la vida social, y es muy difícil regresar de ahí después, porque candidatos a este tipo de cosas hay muchos, y uno no puede ofrecerles la posibilidad de que se desarrollen. Alberto, ¿qué le ha sugerido, qué análisis realiza del fallo de la Corte de ayer? ¿Lo sorprendió? Sí, es realmente un retroceso patético de la Corte, francamente lo digo. Me apena enormemente que hayan decidido esto, porque además en términos jurídicos es de una vulnerabilidad enorme. Pues todo lo que dice Sapsay respecto de los crímenes de lesa humanidad es absolutamente una doctrina que en el derecho penal internacional se ha aplicado siempre. Y que cuando uno revisa, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reconoce fallos como el caso Rochela en Colombia, precisamente allí se plantea que en los delitos de lesa humanidad, también en la aplicación de la pena y en el modo de computar y cumplir la pena se debe ser muy estricto, porque siempre debe preservarse el equilibrio entre la gravedad del hecho y la sanción impuesta. Y la verdad que es una cosa insólita que una ley que fue vergonzosa. Yo la verdad quiero aclarar que en verdad lo que el ministro de Justicia está diciendo es que lamenta que la ley se haya dictado, pero no lamenta el modo como se ha aplicado en este caso, porque es un gran cinismo de un hombre que históricamente ha cuestionado la política de derechos humanos que la Argentina ha tenido en los últimos años, y que en verdad ha sido promotor de todas estas cosas, recibiendo a la señora Pando, a los familiares de los genocidas condenados, y siempre ofreciendo la idea de que en realidad deben ser tratados como meros delincuentes, y no son meros delincuentes, son delincuentes de lesa humanidad, han cometido crímenes de lesa humanidad. La Argentina además ha tenido lamentablemente muchas marchas y contramarchas hasta que la hora de la justicia llegó, porque acá existió la ley de obediencia de vida y la ley de punto final, que a este mismo señor se benefició, cuando esa ley del 2x1 estaba funcionando. Y digo esto delante de alguien que cuando fue diputado votó en contra de esas leyes, cuando el Congreso con el radicalismo
aprobó esas lógicas legales y cuando después el peronismo, con los indultos, toleró las cosas que Menem hizo. Ahora, cuando la Argentina tuvo la oportunidad de imponer justicia, la impuso. Y la verdad impuso justicia sin tribunales especiales y sin procedimientos especiales. Es penoso, es penosa la interpretación que han hecho los dos jueces que acaban de ingresar, y yo lamento, porque le guardo afecto personal, el cambio de opinión que Elena Hayton ha tenido. Lo que más llama la atención. Y reivindico los fundamentos muy serios y muy firmes de Lorenzetti y de Maqueda. Ahora, creo que hemos dado un paso atrás enorme y que como ciudadanos tenemos que ponernos no al lado de las organizaciones de derechos humanos, tenemos que ponernos al frente como ciudadanos para no permitir que estas cosas... Alberto Luis, ¿cómo al ser fallo de última instancia, porque la Corte es la última instancia, cómo se puede recurrir esto? Les pregunto a ustedes que... Porque, bueno, la verdad, como lego no lo sé. Ya hay un largo recorrido que nos ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por aplicación del Pacto de Costa Rica. Argentina ha firmado la Convención Interamericana. Pero la Corte hace poco dijo que no iba a acatar los fallos, que no es un detalle menor en esto, por eso digo. Pero la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana, estos son los dos organismos que tienen el Pacto de Costa Rica, estableció responsabilidad estatal, es decir, en el caso de Aguaraya, Brasil, por ejemplo, por los crímenes de la dictadura brasileña, y en el caso de Barrios Altos, en el caso de Perú, estableció que hay responsabilidad del Estado cuando se sancionan normas que de alguna forma impiden la aplicación de la pena, llámese amnistía, llámese indultos, leyes de obediencia de vida, y es de conmutación de penas, y es de aplicación en este fallo, claramente, porque cualquier medida legal que tienda a reducir o a atenuar o a obstaculizar el cumplimiento de las penas. Por eso el fallo, desde el punto de vista jurídico, el fallo en el caso de Muiña es claramente una aberración. Pero es curioso, jurídica. Porque ahora entendimos por qué la Corte hace 2 semanas falló que no iba a acatar los fallos de la... Yo quiero decir una cosa más general que tiene que ver con que después de 40 años de intervención en los juicios, yo he visto juicios de la dictadura que no rechazaban a los habeas corpus y después empezaron a escuchar a los militares en la época de Alfonsín. O sea que sorpresas no tengo sorpresas. Ninguna. No, ni me sorprende Jaito de Nolasco, no me sorprende ninguno de ellos, tampoco Rosati ni Rosenkrantz ni ninguno. Rosenkrantz trabajó con Niño. Niño era asesor de Alfonsín, digamos, un intelectual con Malamud Gotti, que orientaron la política de derechos humanos de Alfonsín. Bueno, Rosenkrantz ya trabajaba muy joven, trabajaba con... O sea, y bueno, y ahora tiene todo. Pero es decir, miren, el alegato de ESMA, que estamos desde hace años, este es el tercer tramo, tercero, cuarto, depende de cómo se compute, de ESMA, alegamos, y en un momento un militar, Acosta, que lo citó recién Silvestre, dijo, pero ¿cómo fallos de la Corte que declaran que no hay cosa juzgada, que el indulto ahora es constitucional, pero había habido una Corte que dijo que era inconstitucional? Bueno, mejor dicho al revés, ¿no? Que la Corte menemista que dijo que era constitucional y la Corte actual que dice, ¿cómo cree? Bueno, efectivamente, la degradación institucional de la Argentina, la podredumbre institucional de la Argentina es profunda. También el caso del fiscal de La Plata, que analizarlo dentro de esa podredumbre, lo señala Marcelo Saín al pasar, que es un especialista en la corrupción de la bonaerense. Difundida. Claro, o sea, la degradación institucional. Usted tiene un fiscal, como Estracera, que era fiscal, que nos cerraba los habeas corpus en la época de la dictadura, decía no está detenido, así que pedía a los jueces que rechazaran los habeas corpus, y después fue el fiscal del nunca más, etcétera. O sea que los saltos en eso hemos visto de todo. Y efectivamente hubo una Corte que, basada en argumentos jurídicos, dijo que los indultos eran constitucionales, que se adecuaban al derecho penal internacional. Bueno, y después ellos mismos empezaron a cambiar con distintos fallos, con el caso Priebke, con el caso Sossenberger, o sea, iban cambiando. Bueno, esto de hoy no es pero el problema de fondo es la institucionalidad degradada de la Argentina. Así como un dirigente político salta de un lado para el otro, usted tiene a Carrió que dice, Macri es un corrupto, es un delincuente. Y de golpe, ¡pum!, alianza con Macri y con el corrupto y con el delincuente. ¿Y para qué? Le dicen a Carrió. Y Carrió dice, para defender a la República, con el corrupto y el delincuente. Bueno, entonces, ¿cómo Hayton de Nolasco le va a sorprender que cambie un fallo? Pero sí hemos visto presidentes, de todo hemos visto, que cambian todo. A ver, Luis, me permite un momento. Gabriel.
Sí, Gabriel Morini, que es nuestro especialista en temas judiciales. Hay dos cuestiones que hay que inscribir, me parece, este fallo que conocimos ayer, también los antecedentes de lo que fue la no aplicabilidad de la revocación de los fallos en instancias superiores, instancias internacionales, lo que fue el fallo Villamil, que declara prescriptibilidad de la prescripción de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, al Speiti, que fue el tema de la prisión domiciliaria para represores, y este último de ayer. Y la consecuencia que iba a haber: Víctor Gallo, condenado por apropiación ilegal, acaba de pedir la aplicación. ¿Quién, perdón? Víctor Gallo, condenado en el juicio por plan sistemático de robo de bebés por la apropiación de Francisco Madariaga, acaba de pedir la aplicación del fallo de 2x1 para la Corte para que le conmuten la pena ante el Tribunal Oral Federal número 6. Está preso desde el 19 de febrero de 2010. Sí, primera consecuencia fáctica. Se abrió la caja de Pandora ahora. Es que yo les quería preguntar eso a Zamora, que viene siguiendo los juicios de lesa humanidad. ¿Cuántos hay en condiciones de aprovechar esto? Porque hay unos 700 y pico que están... pero no se sabe. Es muy difícil. No se sabe. Usted tiene... hay unos 2.000 imputados. Sí. De esos 2.000 imputados hay unos 1.000 que están con prisión. De ellos preventiva casi todos. 500 de esos 1.000 están con arresto domiciliario. Sí, con preventiva. Sí, con preventiva. Pero de esos 1.000, 500 están con arresto domiciliario. Por eso el fallo 542 fallecidos, un 19%, 42 prófugos, un 2%. Total imputado 2.780. Bueno, usted tiene... y después hay libres 1.044, el 38%. Detenidos hay 1.044. Exacto. En domiciliarios 518, Servicio Penitenciario Federal 455 y otros 65. Bueno, yo estaba haciendo un poco Lo que pasa es que esto también se planteó cuando fue lo de las leyes de obediencia de vida y punto final. Pero ahí no se sabía cuántos eran. En eso tampoco. Sí hay una orientación política. Yo creo que con muchos conflictos internos, Macri ha sido alguien, obviamente, que decir que estuvo distanciado completamente de todo esto, es decir, poco, en realidad, por supuesto, su grupo económico fue cómplice de la dictadura militar, deberían ser los grupos que deberían ser investigados por su complicidad con un genocidio. O sea que es alguien que viene... Ahora, tiene muchos líos internos porque hoy en día lo que está pensando el macrismo fundamentalmente son los votos. ¿Qué le trae voto y qué no le trae? Bueno, mide esto, reprime a Baradel. Se da cuenta que después no tenía fuerza para reprimir a Baradel, le cae mal. Corrige y pone la carpa. Bueno, esto puede ser que empiece a haber lío entre ellos. Bueno, hay una postura diferente entre el secretario de Derechos Humanos y el ministro. Félix Clou, ¿cómo lo interpretás a este fallo de la Corte? Desde la justicia, desde lo que te compete a vos. La Corte de Néstor Kirchner tardó 9 años en comenzar su proceso de decadencia. Esta 1 año. De acá no se vuelve. De este tipo de fallos no se vuelve. El tema sobre las posiciones respecto a los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, palabra que en Cambiemos no pueden pronunciar, son parteaguas en las que no hay posibilidad de ambigüedad y donde además las posiciones tienen que ser siempre muy claras. Me parece que esto es un efecto dominó, esto será una cascada de consecuencias imprevisibles respecto a las potenciales libertades, porque los beneficiados son todos, de acuerdo a esta interpretación que ha hecho la Corte, una interpretación absolutamente absurda de una ley de contabilidad, que esta era la ley 2x1, de cómo se computaba la pena, que había sido derogada exactamente antes de que Muña fuera detenido. Es decir, una ley que regía la prisión preventiva, pero que no decía nada sobre la gravedad o la menor gravedad respecto de los delitos que se le atribuyen a él. Digo, esto es... La ley no era una mala ley, como dice Garabano, era una ley destinada a corregir la ineficacia del Estado, que no podía juzgar en un plazo razonable, acreditándole el exceso después de los 2 años para que las personas no se vieran tan perjudicadas, al menos en ese sentido. Lo realmente grave, porque no es una fatalidad, las leyes no son autoejecutables. Acá lo que sucedió fue que los jueces hicieron una aplicación voluntaria, deliberada, con fundamentos escolares en el voto de la mayoría, interpretando la ley de un modo que es imposible de ser interpretado. Me parece que le responden Maqueda y Lorenzetti
con sus votos y tiene una proyección gravísima sobre el delito de apropiación, de retención y ocultamiento de niños, porque sostienen que cuando se agrava la pena en estos delitos permanentes, estos delitos que se cometen sostenidos en el tiempo, el tramo de la ley más grave no se aplica, se aplica la de la ley más leve. Quiero decir, la reforma que en el año 95, en pleno menemismo, se estableció para agravar este delito contra la identidad, lo acaba de fulminar esta Corte. Esto es el derrumbe del prestigio, si es que algunos tenían, de estos jueces. Es una nueva... ¿Se puede hablar de la mayoría automática ahora del macrismo? Yo no sé, a mí me parece que es un disparate lo que hicieron. Lo que sí estoy seguro es que esto es el resultado de algo que viene dándose hace tiempo. O sea, cuando Macri empezó a hablar de que aquí había una guerra sucia y no terrorismo de Estado, cuando empezaron a decir que los desaparecidos no eran 50.000, cuando Macri planteaba de que esto era un negocio de los derechos humanos, cuando Garabano empezó a recibir a la señora Pando y a los familiares de los genocidas, cuando la Secretaría de Derechos Humanos estaba más preocupada por la detención domiciliaria de Chicolats que porque se haga justicia con Chicolats, el resultado era este. Y además, lo único que espero es que ahora que la Corte tiene que resolver el caso de Milagro Sala, la verdad que lo resuelvan con conciencia. Ahora, Alberto... Porque es inadmisible que Milagro Sala sigue preso y los jueces de la Corte están dictando... Y los genocidas empiezan a estar en libertad. Es imperdonable, y eso ya no es culpa de Morales, es culpa de Macri y ahora es culpa de la Corte. Claro. Así que espero que la Corte rápidamente se dedique a liberarla plenamente a Milagro Sala. No que le den la prisión domiciliaria. Sería una vergüenza que le den la detención domiciliaria. Claro. Yo espero que rápidamente la liberen, que es lo que corresponde. Y si dignidad tienen, hagan lo que en justicia corresponde, porque acá no hicieron justicia. Acá hicieron un enjuague vergonzoso para que los genocidas vuelvan a caminar por las calles. Yo le quería preguntar sobre algo que decía Zamora recién, que es si esto da votos o no. Una pregunta que me parece muchos se harán en el gobierno, pero ustedes habrán tenido su experiencia. Hoy hablaba con un periodista y yo le decía... ¿Cambia votos los derechos humanos? Hoy hablaba con un periodista y yo decía, miren, el 90% de los que apoyan el proceso son afiliados o cercanos al macrismo. Evidentemente deben ejercer alguna influencia para que hagan este tipo de cosas. Bueno, pero lo hacen para la capilla, porque en realidad... Bueno, Macri gobierna para los ricos y gobierna para los genocidas también. ¿Es así tan lineal? Yo creo que... de la falta de escrúpulos de la dirigencia política para buscar votos, se puede dar que Macri esté evaluando si esto le da o no le da. Yo creo que no le da, claramente. Bueno, Macri no gana con el 10%. Sacó en la segunda vuelta el 51%, o sea que está pensando un poco popularmente. Ningún candidato, desde el año 83 hasta ahora, ningún candidato de cierta importancia por lo menos, pero inclusive de poca relevancia, hizo campaña buscando votos diciendo Videla tiene que estar en la calle. Nunca ningún candidato. Es un dato muy importante. Quiere decir que el pueblo argentino, que de distintas fue el último 24 de marzo, que fue una de las manifestaciones más imponentes que hemos visto, y no fue solamente acá, fue en todo el país, masivas, indica, pero uno si quiere buscar en términos electorales, nunca ningún candidato hizo campaña. A ver, ni Macri. Macri en la campaña electoral nunca pidió el voto diciendo voy a dejar libre genocida. Yo no sé si esto da votos o no da votos, no estoy en condiciones de analizarlo. Lo que sí seguro da es una enorme cantidad de angustia y padecimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, total. El efecto reparador que los juicios han tenido para los centenares de miles de víctimas del terrorismo de Estado en este país, lo acaba de tirar a la basura la mayoría de la Corte en el día de hoy. Espero que tengan la conciencia moral del daño que han causado para las víctimas del terrorismo de Estado con este fallo ridículo, absurdo y berreta. Lo dijo ayer Estela, nos fusilaron. Bueno, esto muchos lo hemos comprobado persona a persona, ¿se entiende? Sí. Esto es revictimizar vía judicial a las víctimas del terrorismo de Estado por una frivolidad interpretativa, por la falta de penalistas en la Corte, por la decadencia a nivel técnico de este tipo de fallo y por la insensibilidad en cómo deben ser interpretados delitos de esta magnitud que repudian a la condición humana, ¿no? Estamos en contacto, están reunidos los obispos en Pilar y justamente en esta semana mucho se ha estado hablando de un pedido de reconciliación que el obispado argentino está pidiendo. Lo tenemos al presidente de la Pastoral Social, a Monseñor Jorge Lozano. Buenas noches, Monseñor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal, Gustavo? Muy bien, bueno, interesados realmente porque de ustedes no ha hablado nadie en estos días.
y que ponga un poco en contexto, ¿no?, qué es lo que ustedes están buscando, si ustedes están proponiendo, porque ahora todo se asemeja, ¿no? Justo coincidió este fallo de la Corte de ayer. No sé si ustedes esto han analizado allí en el plenario, pero ¿qué es lo que buscan con esto que han puesto la palabra reconciliación? En realidad, bueno, le agradezco mucho la pregunta, porque nosotros no estamos buscando en este sentido que se le da la palabra reconciliación de, perdón, de olvido, o dar marcha atrás, o vuelta de página. Estamos justamente buscando que quienes tienen datos de bebés apropiados, lugares clandestinos de sepultura, den a conocer estos datos. Sobre esto hemos elaborado ya una declaración en noviembre del 2012 y lo hemos vuelto a reiterar en otras oportunidades. Lo que sí hemos hecho es invitar a aquellos que han sufrido la violencia en la década del 70 ayer para escuchar 3 testimonios y a partir de allí poder conversar entre nosotros acerca de cómo hemos vivido cada uno aquel periodo. Muchos de los obispos que hoy estamos en aquel momento éramos seminaristas o sacerdotes jóvenes y era importante poder darnos un espacio para compartir entre nosotros las experiencias que habíamos tenido para poder comprender mejor. Pero, ¿qué es lo que, digamos, ustedes van a buscar? Esto, a ver, es interesante esto que usted dice. ¿Por qué plantean en este momento esto de que den información sobre los desaparecidos, sobre bebé? ¿Creen que puede todavía en algún lugar existe algún archivo o algo que pueda canalizar esa información? Yo entiendo que sí, que hay gente que todavía puede tener información, por eso les alentamos a acercarse a los organismos pertinentes o poder compartir esa información. Sabemos de algunos que quieren hacerlo y entonces estamos tratando de alentarlo. En este camino, desde noviembre del 2012, en esta declaración que les decía, nos comprometimos a ordenar los archivos que tenemos en la conferencia episcopal. De ese trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, hemos también logrado ordenar los que están en el Vaticano, en la Nunciatura, y en los próximos días vamos a dar a conocer un protocolo acerca de qué camino pueden tomar aquellos que han sido víctimas del terrorismo. ¿Y ahí han encontrado alguna información relevante de esos archivos que han desclasificado? Nosotros, quiero ser preciso en esto, no hemos desclasificado los archivos, sino que los hemos organizado para poder brindar información a aquellos que lo solicitan. De la justicia han pedido información en un par de oportunidades y lo hemos buscado, lo que tuvimos lo compartimos. Nos pidieron en 2 o 3 oportunidades revisar libros de bautismo, nos dieron nombres de personas, de niños en aquel tiempo, que suponían que podían haber sido bautizados en alguna parroquia, lo hemos buscado, los datos que encontramos los hemos aportado a la justicia cuando nos habían requerido esto. Ayer los organismos defensores de los derechos humanos, por eso vuelvo sobre este tema, dijeron que ellos no están dispuestos a sentarse en la misma mesa con los genocidas, con los que no pidieron perdón o con los que todavía no se han ni siquiera acercado con ese gesto, ¿no? ¿Esto ustedes lo han intentado? ¿Lo intentan? ¿O vuelvo a la pregunta inicial? ¿Es esta búsqueda de datos lo que ustedes están buscando con estas reuniones? No hemos convocado a una mesa de esas características y tampoco lo estamos buscando ni tenemos otra fecha prevista para eso. Está bien. ¿Analizaron en el plenario este fallo de la Corte? ¿Hubo alguna reacción por este tema? No lo hemos analizado, el fallo se ha dado a conocer hace pocas horas. Yo particularmente todavía no he tenido oportunidad
de leer los considerandos, los fundamentos, así que espero poder hacerlo pronto para tener una opinión. Estar escuchando lo que ustedes decían me ha servido mucho. Bueno, Monseñor Lozano, le agradezco mucho este contacto y que se aclare, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro cuál es este concepto que ustedes están buscando. Le agradezco mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Buenas noches. Bueno, el presidente de la Pastoral Social, que está en una reunión plenaria de obispos, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos con el debate aquí en Minuto 1.